imágenes, entonces les voy a estar enviando juntos. Bueno, entonces vamos a tener nuestra penúltima clase de geografía. Entonces, en la anterior sesión de geografía, estábamos viendo esta cuestión de las fallas y veíamos cómo las fallas, estas por ejemplo se llama subducción, son estos movimientos que se dan y que van creando pues movimientos telúricos, puede haber terremotos, maremotos, en fin. ¿A ustedes les tocó? No, creo que todavía no nacían. Cuando fue el maremoto este y hubo un tsunami tremendo que se llevó casi a Indonesia, la India, que hubo 200 y tantos muertos, 250,000 muertos. No les tocó, ¿verdad? Todavía. Fue en el 2004 eso. Entonces, imagino que todavía no nacían, ¿o sí? O si nacieron, estaban muy chicas. Bueno, entonces, o bueno, pero sí vieron el de Japón, ¿no? El que tumbó una planta nuclear y todo ese asunto. Muy bien, entonces estos movimientos se dan básicamente porque obviamente hay calor, el núcleo se está moviendo, el manto también, y hay movimientos de convención, es decir, que están girando, y esto pues gira obviamente las placas, y por eso las placas nosotros vemos que se van separando en esta parte, ¿no? Se van separando y se van abriendo, se van moviendo, y veíamos cómo se había formado, por ejemplo, los continentes Pangea, ¿no? Entonces, los movimientos que nosotros usualmente tenemos, esto es muy importante, chequenlo porque esto es en materia de preguntas de examen, tenemos estos cuatro movimientos y cada uno de estos movimientos genera un movimiento diferente de terremoto. Entonces, estas fallas, por ejemplo, donde una sube y la otra baja o una se sumerge, como veíamos en la ilustración, estas se llaman subducción. Ajá. Subducción. Entonces, son muy importantes porque estas son las más comunes y estas son las más frecuentes en este caso. Y estas dos, donde los movimientos se van de un lado hacia otro, es decir, no suben ni bajan, solamente se dan de un lado a otro, se llaman deslizamiento. Ajá, deslizamiento. Y este tipo de movimiento pues es muy común, digamos, son los temblores, y hay algunos según la intensidad que van a provocar que nosotros le llamemos movimientos oscilatorios o trepidatorios. Por ejemplo, un movimiento trepidatorio, perdón, es este, ¿no? Es esto, el que se mueve y está girando así. Uno, en este caso oscilatorio, se da básicamente así, ¿no? De deslizamiento. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, los movimientos se dan con mucho más fuerza. A ustedes solamente les tocó el del 17, ¿verdad? Me imagino. Entonces, se dan más fuerza por lo siguiente, porque hagan de cuenta que la ciudad está así, está en un valle que antiguamente era un lago, y entonces hay lodo, ¿no? Todavía sigue húmedo eso, a pesar de que hayan pasado tantos años. Sigue la humedad ahí. Entonces, por ejemplo, los terremotos se originan en las fallas que están abajo. Y entonces se generan unas ondas que son las famosas ondas sísmicas. Entonces, dependiendo de la intensidad de esto, por ejemplo, puede venir la intensidad según la tierra y según el tipo de piso que haya. Entonces se vienen moviendo y cuando entran a la zona donde está la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa? Como el piso es muy lodoso y el tipo es casi agua, entonces las ondas se vuelven más grandes, y luego salen y otra vez. Entonces, esto hace que los movimientos aquí, ¿no? Aunque sean temblores, por ejemplo, de 6 grados, acá se sientan con sensación de 7 o de 8 grados. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Por esta sensación de que las ondas se incrementan. Entonces, eso pasa mucho con los temblores. Y bueno, las ondas sísmicas pues, van generando electromagnetismo y todo. Por ejemplo, vean esta imagen. Si se fijan, el perro detecta primero el movimiento y después ya sucede. Si se fijan ahí, les ha pasado, sí, con sus animalitos, si tienen, fíjense, ahí sale corriendo, ¿no? Y No.
tarda como 3 segundos, ¿no? En que suelte el terremoto, ¿no? ¿Qué estaban haciendo cuando fue el terremoto del 17? ¿Dónde estaban? Estaban en la escuela, me imagino. Yo estaba en clase de inglés No, ¿y qué con hicieron? Emiliano. ¿Salieron corriendo todos o qué? Sí. ¿Sí? También fue gracioso, profe, porque yo estaba en inglés y el otro grupo estaba en español y estaban haciendo una obra de teatro, entonces estaban maquillados, Wow. se veían vaciados. Salieron todos así, como yo con mi pijama. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigue tu familia de lo del COVID? Pues ya mejor, profe. Muchas gracias. Qué bueno, nos da gusto que ya estés aquí de regreso. ¿Tú dónde estabas en el terremoto del 17? Me agarró en la escuela, en el salón. ¿También? ¿Y salieron también así disparados todos? ¿O salieron así como dicen, no aventar, no empujar y no nada de eso? Aquí, en mi caso, sí salieron corriendo porque estábamos en un tercer piso. Ah, no, Entonces sí. se sintió más. Entonces nos bajamos corriendo. No, sí, 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 ahí sí. ¿A ustedes, Valeria y Renata, dónde les tocó el terremoto? Bueno, a mí en la escuela igual, creo que estaba en historia, creo, y bueno, en mi escuela sí salieron como muy relajados, bueno, no relajados, pero sí Ujú. como muy ordenados, se podría decir así. Órale, estuvo. Pues a eso a veces está como más tranquilo, ¿no? Te la llevas. Ya después. Sí. ¿Y tú, Bueno, es que depende, Renata? porque en las escaleras, como estábamos en el segundo piso, Ajá, pues sí se movieron y casi se caen todos porque se tropezaban y así, sí, entonces sí, como un poco exacto. raro. De hecho, la peor parte cuando hay un terremoto es salir por las escaleras, porque las escaleras es usualmente la estructura que más débil de una construcción y es la que se cae primero. Entonces, a veces es mejor quedarte ahí o meterte al cuarto que es el más chico, por ejemplo, si es el baño, un mini closet y todo. Ahí, mucha de la gente que es rescatada sale de ahí, ¿no? Porque estaba en esos lugares ahí complicados. Por cierto, va a haber un simulacro ahora en unos días, el 19, va a haber uno. Muy bien, entonces seguimos aquí. Entonces, otra de las partes que ya habíamos visto y lo vimos en biología, algo que también va muy asociado a la cuestión de la geografía física, ya entramos al campo de la hidrosfera, es decir, el campo de la hidrosfera es toda la parte de aguas. Entonces nosotros ya habíamos comentado un poco el ciclo del agua, es decir, cómo se da esta cuestión de la evaporación, ¿no? Sube, se condensa y luego cae, ¿no? En forma de lluvia y el agua puede llegar a los mantos freáticos, es decir, el agua profunda, el agua que está abajo, o puede llegar a los estanques o finalmente de los ríos, ¿no? Llegar a los ríos y luego salir, es decir, el agua finalmente ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una sequía aquí en la ciudad, se debe también mucho a la cuestión de los cambios climáticos. Entonces, estamos viendo un cambio climático muy fuerte que hace que los ciclos del agua pues también se interrumpan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de agua, nosotros nos referimos, la hidrosfera, estamos refiriéndonos a todos esos lugares donde tenemos agua. Entonces, por ejemplo, la zona más grande de agua, pues es el océano Pacífico, es la zona más grande. Y vamos a tener una división entre lo que llamamos aguas continentales y aguas territoriales. Entonces, cuando hablamos de aguas continentales, nos estamos refiriendo a las grandes extensiones, es decir, los océanos. Entonces, aquí va a haber una pregunta capciosa, porque luego viene en el examen esta. A ver, ¿con qué océano colinda Veracruz? ¿Atlántico? ¿Con el Atlántico? No, Fernanda. ¿Alguien Con más? el Océano Pacífico, ¿no, profe? ¿Con el Pacífico? No, totalmente, no. A ver, otro.
No, permítame un segundito. ¿Diga? No, ninguno de esos. Porque vean, En el esa es Golfo. esa es una pregunta capciosa. No colinda con ningún océano, porque Veracruz está acá, ¿no? Entonces, las aguas continentales se refieren a los grandes océanos. Entonces, tenemos básicamente 5 océanos, ¿no? El océano Índico, que es esta parte, el océano Pacífico, que conlleva todo esto, el océano Atlántico, que es este, el océano Antártico y el océano Ártico está aquí. Pero Veracruz, en este caso, vamos a ponerle aquí, vamos a acercarlo. Ajá, Veracruz está aquí, ¿no? Está en esta partecita. A ver si lo vemos. Aquí, dejen poner otra vez la de en esta parte de aquí, ¿no? Donde está la E de América. Ahí entre la M y la E. Entonces, estas son las aguas, en este caso, territoriales. Son las aguas, por ejemplo, este es el Mar Caribe. Todo esto es el Mar Caribe. Dejen traer la pluma. A ver, para que lo veamos bien. Este es el Mar Caribe. Todo esto, este es el Mar Caribe. Este es el Golfo de México. Entonces, por eso Veracruz colinda con el Golfo de México, pero no con el Océano Atlántico. Este es el Mar Caribe, este es el Mar de Cortés, está acá. Esta es la zona de los Grandes Lagos canadienses. Este es el Mar del Norte, por ejemplo. Esta parte, el Mar del Norte. Este es el Mar Mediterráneo. Este es el Mar Negro. Este es el Mar Caspio. Este es el canal de Suez, este es el Golfo Pérsico, todo esto es el Golfo Pérsico, y este es donde tenemos otro, este es el mar el mar Báltico, ¿no? En fin, entonces sí se fijan la diferencia, ¿no? Que tenemos entre lo que son las aguas continentales con las aguas, en este caso, ya, en este caso, territoriales. Entonces aquí tenemos la gran zona de los Grandes Lagos en Canadá. Entonces es bien importante porque ese es un tipo de pregunta que usualmente suele venir, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver otra vez. Entonces las aguas territoriales están aquí, ¿no? Están aquí, son los lagos, las lagunas, las aguas subterráneas, los ríos, ¿no? Los acuíferos aquí, y las aguas, en este caso continentales, son las que marcan, incluso que están entre continentes, que dividen continentes. Es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este esquema, por ejemplo, lo que son las aguas que nosotros conocemos. Aquí el Mar de Cortés, el Golfo de México, el Mar Caribe, el Golfo de Guinea, ¿no? El Mar Mediterráneo acá, el Mar del Norte, el Mar de Kara, el Mar de Siberia. Esto sería el Mar de China, aquí le falta, el Golfo de Bengala, el Golfo Pérsico, en fin. Entonces, ahí hay que ver la diferencia entre una y otra. Muy bien, perdón, aquí antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda aquí entre lo que es un mar continental perdón, un agua continental y un agua territorial? Ahí no hay duda. Profe, territorial es que es del territorio y, o sea, el otro sería como el Pacífico. Exactamente, exacto. Las aguas territoriales es las que están dentro de los continentes, o sea, las que están hacia adentro, ¿no? Adentro de la tierra. O sea, como los ríos, las lagunas, los lagos, ¿no? Las aguas subterráneas, en fin. Y las aguas continentales son las que dividen, ¿no? Por ejemplo, las grandes aguas, las grandes extensiones, como aquí el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Ártico, el Antártico, ¿no? El Índico, todas esas se llaman continentales, ¿sale? Entonces ahí no vayan a confundir, aunque el nombre puede ser confuso. Por ejemplo, este es el Mar Negro, perdón, aquí el Mar Negro, el Mar Caspio, en fin. Entonces, las territoriales son las que están adentro y las continentales son las que están afuera. Muy bien. ¿Alguna otra duda con este? ¿No? Gracias, profe. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, entonces pasamos a la otra capa.
Entonces ya vimos la orografía, es decir, o litosfera, que es las tierras, ya ahora estamos viendo las aguas, ahora vamos a ver la otra gran, que es la atmósfera. Entonces la atmósfera, vean, tiene un gran, tiene una gran altura, que está la Tierra, y la atmósfera está aquí. Entonces, como nos dicen aquí, mide 50 kilómetros. Entonces, si nosotros llegaríamos, perdón, 50 kilómetros, ¿no? O sea que nosotros llegaríamos, como nos dice aquí, llegaríamos, si vamos a 50 kilómetros por hora, llegaríamos en la exosfera, es decir, a la última, en menos de un día. Es decir, son aproximadamente unos 1000 kilómetros, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? Toda la atmósfera es una capa de gases, ojo, muy importante. Así, esa es su definición, una capa de gases. Pero, ojo, muy importante, el 78% de la atmósfera está compuesta de nitrógeno, el 20% siguiente es de oxígeno y el 10%, el 2% de otros gases. Esa es la composición de la atmósfera. Entonces es sumamente importante para darse cuenta de qué tipo de gases tenemos. Ahora, ¿por qué la atmósfera no se va, no se diluye? Nada de ello. Porque obviamente los átomos de los gases están pegados a la Tierra por la fuerza de gravedad, por eso no se va, ¿no? Por eso no se va, obviamente. Entonces, obviamente, la atmósfera se ha compuesto a lo largo de todos los millones de años que lleva la Tierra. La atmósfera siempre ha tenido variaciones, es decir, como veíamos en una primera sesión de que la Tierra ha habido momentos donde ha estado toda cubierta de hielo por el cambio climático natural, a veces ha estado muy caliente como la que tenemos en esta época, en fin. Entonces, obviamente, cada una de las capas de aquí que vamos a ir viendo, cada una de las capas pues van a tener diferentes funciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, una de las grandes funciones de la capa, perdón, aquí, de la capa de la atmósfera es esta. Una es protegernos del calor y por eso la atmósfera tiene varias capas entre sí. Y entre una y otra capa, una puede estar a 300 grados centígrados y la siguiente capa puede estar a 25 grados, a menos 25 grados, ¿no? Entonces, obviamente, esta capacidad de la atmósfera para autorregular el calor y autorregular, en este caso, que llegue el calor necesario, se llama diatermancia. Diatermancia. ¿Qué significa diatermancia? Significa regulación del calor. Entonces, esa es una de las funciones, digamos que es la función principal, protegernos del calor. Pero también nos protege de los rayos cósmicos, por ejemplo, de los rayos UV, ultravioleta, o rayos gamma, o en este caso, que vienen de las radiaciones del sol. Entonces, dime, Fer. Perdón por interrumpirles, que para que no se me vaya. Las capas que están ahí está conformado, o sea, esa es la capa de ozono, todo eso, y están conformadas por esa, o la capa de ozono es otra. No, la capa de ozono es una de las tantas capas que tiene la atmósfera. Ahorita vamos a ver cada una de las capas. Y la del ozono es una de tantas, ¿no? Hay muchas capas. Entonces, incluso es muy curioso en el lugar donde va a estar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, obviamente, otra función es protegernos de estos rayos, de la radiación solar, por ejemplo, nos protege de la radiación solar. Y otra de las grandes funciones es también cuando hay tormentas solares, por ejemplo, en los polos, en la parte de los polos, cuando pasa, se refracta. Y entonces los rayos se refractan ahí con la atmósfera y es cuando vemos en este caso, las auroras boreales, ¿no? Lo que vemos de estos movimientos de las auroras boreales, en realidad es los rayos del sol, rayos cósmicos que vienen del sol y que nos protegen, la atmósfera nos está protegiendo de que lleguen directamente, ¿no? Es decir, están atravesando la atmósfera. Entonces, esas son las funciones de la atmósfera. Y aquí, sí, Fer, aquí ya tenemos las capas.
Entonces vamos a ir viendo las capas. La primera y la más importante para nosotros es esta. Ajá, esta es la troposfera. Ajá, la troposfera. Entonces, obviamente aquí es donde vivimos. Y entonces, por ejemplo, aquí es donde van los aviones. Los aviones viajan a 10, en este caso, 10,000 kilómetros. En este caso, ahí en esta altura. Entonces ahí van los aviones en la troposfera. Aquí es donde está el oxígeno, la mayor parte del oxígeno. Y aquí está el monte Everest, ¿no? Que está a 8,000 y tantos. Luego la siguiente capa es la estratosfera. Entonces ahí vuelan los aviones supersónicos, ¿no? Como el Concorde, que ya quizá no les tocó verlos, o los globos para detectar el clima y el tiempo, ¿no? El estado. Luego sigue, en este caso, aquí la mesósfera. En este caso aquí la mesósfera es muy importante porque ahí es donde encontramos el ozono. Y entonces, por ejemplo, aquí, ojo Fer, aquí es donde encontramos el ozono. Y entonces, por ejemplo, esto es lo que le da la coloración azul al cielo, ¿no? Cuando llegan los rayos ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver este tipo de nubes, ¿no? Y muchos meteorólogos con la pura observación y ven el tipo de nubes lejano, es por el sol. Y también pueden detectar el clima, ¿no? Incluso viendo la luna, si la luna cuando sale, el efecto de la luna no es que se ponga más grande, ni roja, ni nada, no. Es que cuando sale la luna, los rayos pasan por estas capas. Y entonces aquí, si hace mucho calor, se difractan de una manera y se hace grande la imagen. Pero ya conforme se va estabilizando, ya se va haciendo más chiquita y blanca. Entonces, esa es una de las cosas que también pasa. Y ya en la tesósfera, ¿no? O ionosfera, aquí ya vemos, por ejemplo, los aviones supersónicos o vemos ya a nivel de satélite o vemos aquí las auroras boreales, ahí es donde están. Y ya fuera de ella, ¿no? La exósfera, es decir, fuera de la atmósfera, es donde ya encontramos los satélites. Por ejemplo, esta es la Estación Espacial Internacional, ¿no? No sé si ustedes la hayan visto, luego pasa por aquí, por la ciudad, es como si vieran un meteorito que va pasando y se ve en línea recta, ¿no? Ustedes ven como una estrella ahí en la noche y se ve, ¿no? Se ve cómo va pasando en línea recta. Entonces pasa como unas 3 o 4 veces al año esta, o quizá un poco más, la he visto varias veces. Y el telescopio espacial Hubble está ya en órbita, pero ya muy alejado. ¿Y por qué? Porque puede ver sin la interrupción de la luz, ¿no? Sin que la luz sea un problema para ellos, si no haya difracción. Entonces, estas serían las capas. Entonces, ahí está, y cada una va teniendo diferentes tipos de gases. Muy bien. Aquí, ¿sí quedó claro, Fer? ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Por eso cuando viajan en avión, por ejemplo, aquí necesitan llevar oxígeno. El avión va teniendo un oxígeno reciclado. O los montañistas que suben hasta arriba, pues el oxígeno ya es menos porque el oxígeno se concentra sobre todo en la parte de abajo, ¿no? En esta parte de aquí. Y entonces cuando llegan acá, necesitan llevar ya, pues sí, su tanque de oxígeno o los que pilotean este tipo de aviones, que son aviones muy sofisticados, casi de corte militar, ¿no? Muy bien, entonces, una de las cosas que hace la atmósfera es que va a determinar las condiciones del clima, ajá, y el tiempo. Si se acuerdan que les había dicho la diferencia entre clima y tiempo, ¿quién se acuerda cuál es la diferencia entre clima y tiempo? Bien, así cuando dicen el estado del clima, ¿cuál será correcto cuando dicen vamos a ver el estado del clima o vamos a ver el estado del tiempo? ¿Que el clima está determinado? El clima está determinado. Por ahí va, Fernanda. Por ahí. Y el tiempo creo que es lo que va a pasar. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, uno es más permanente y otro no. Por ahí va la idea. Entonces, gracias, Fer. Cuando hablamos del clima, hablamos de larga duración.
ajá, de larga duración, es decir, y de tiempo es de corta duración. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vemos, cuando nos dicen, vamos a ver por ejemplo, el clima en un noticiero, el clima para hoy, más bien tendría que ser el tiempo para hoy, ¿no? El estado del tiempo. Entonces, estado de tiempo se refiere, por ejemplo, a un lapso de 5 años, ¿no? Sí, o sea, estamos aquí en el presente y podría ser 2 años y medio para acá y 2 años en el futuro, pero son las condiciones del tiempo. O sea, hoy, si yo digo hoy está soleado y hace viento, estoy hablando del tiempo. Pero cuando hablo del clima, hablo de las condiciones en la atmósfera, pero de 5 años en adelante, ¿no? De 5 años en adelante. Entonces, y aquí, si yo hablo, digamos, digo, en 1980, el clima era así, entonces ya, porque estoy hablando de más de 5 años, ¿no? O digo, en 10 años el clima va a ser así. Entonces ya estoy hablando del clima y no del tiempo. Entonces esa sería la diferencia entre clima y tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que forma el clima? Pues el clima lo forman varias cosas. Lo forman, por ejemplo, vientos, ajá, temperatura, humedad, ajá, y presión atmosférica. Ujú. Entonces, todos estos elementos, viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, son los que forman el clima y el tiempo, ¿no? Las condiciones de clima y tiempo. Y entonces, por ejemplo, los vientos veíamos que se producen, ¿por qué? Por el movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra, y entonces van girando. Y también al tipo de vientos hay que agregarle, por ejemplo, factores como el calor, ¿no? El calentamiento global y algunas cuestiones como algunos contaminantes también que pueden hacer que se acelere, digamos, el ritmo de los vientos por los gases y el calentamiento, por ejemplo, el exceso de humedad, ¿no? Que hay un exceso de humedad y entonces los vientos o de nubosidad, entonces generan un factor diferente. Entonces, obviamente hay lugares donde los vientos son más tranquilos que otros, sobre todo cuando están cerca del mar, pues son un poquito más. Por ejemplo, Oaxaca es una zona donde los vientos son muy fuertes y por eso ahí están poniendo de estos, ¿cómo le llaman? De estos ventiladores, ¿no? Enormes, ¿sí? Para poder aprovechar la energía eólica, ¿no? La energía del viento. Muy bien, entonces los vientos son una parte del clima, ¿no? Muy bien. Ahora, los climas, en este caso, los podemos clasificar básicamente en tres: los cálidos, los templados y los fríos. Y dentro de estos vamos a tener subcategorías. Entonces, por ejemplo, los cálidos, ¿no? Es el ecuatorial, por ejemplo, si ustedes han ido a Chiapas o Campeche o Yucatán, es un poco este clima. El clima tropical, por ejemplo, también, que es muy, muy caliente, pero es muy húmedo. O sea, se mantiene, es como Acapulco, ¿no? Ir a Acapulco, Veracruz. Y el desértico, bueno, pues es el calor en plenitud, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante reconocer que cada vez también hay zonas más desérticas. Es decir, el desierto del Sahara, que está en África, era muy chico, ¿no? Hace unos 1000, 2000 años. Bueno, no tan chico, pero no, va creciendo, se va comiendo las zonas de vegetales, ¿no? Entonces hace 3000, 4000 años, pues obviamente no era del tamaño que es hoy, ¿no? Y los templados, entonces tenemos estos continentales, oceánicos y mediterráneos, son casi siempre en las costas, son montañosos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a Italia, ¿no? Por ejemplo, a España, pues se encuentran este tipo de clima. Hay mucho de clima de montaña, o si van ustedes aquí arriba, por ejemplo, a Colorado, ¿no? Partes de Texas, pues se encuentran de este tipo de clima. Se da más entre lo que son los trópicos, entre el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Y luego tenemos los climas fríos, donde están los glaciares, en este caso, o los polos, ¿no? En este caso. Y el polo norte, pues se
se ha ido desgastando tanto a tal ritmo que, por ejemplo, los perdón, se están descongelando de una manera 100 veces más rápido de lo que se esperaba. Entonces, si se llegaran a descongelar todos estos, el agua va a subir. O sea, si se llegan a descongelar todos los glaciares, va a subir el agua por lo menos 20 metros en todo, ¿no? Entonces, ciudades que están en la costa, pues simplemente van a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, Acapulco, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Londres, o sea, todas estas ciudades que están al nivel del mar, pues simplemente van a desaparecer. Entonces, pues en el futuro no se ve muy prometedor, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cómo tenemos la clasificación de los climas? Entonces, aquí tenemos, esta les voy a enviar la ilustración para que la vean. Nosotros, esta es la pregunta de examen. ¿Cuál es la clasificación, no? Köppen-Geiger. Entonces, obviamente la clasificación se va dando a partir de los colores, teniendo como los rojos, los rojos y naranjas, los más cálidos, y poniendo en los azules, aquí los vamos viendo, entre más tiende al azul y el gris, pues se va poniendo un poco más frío, y si tenemos otro tipo de azul acá, es que aquí se ven un poco diferente estos, pero tenemos los tropicales. Entonces, por ejemplo, los tropicales, vean dónde están, aquí, ¿no? En toda esta zona, aquí, que es la parte del Ecuador, ¿no? Luego tenemos esta parte del desierto. ¿Por qué le pega tanto aquí? Bueno, pues por la forma de la Tierra, por la inclinación que tiene esta de 27 grados. Entonces el sol le da ahí, especialmente cuando gira, le da muy fuerte. Entonces déjenme pasarles aquí una imagen de cómo se ve el desierto, cómo se ve esta imagen, porque bueno, ahorita la vemos acá los fríos. Ajá, aquí arriba los fríos, los climas fríos, y acá abajo congelados. Y aquí tenemos los climas templados, ¿no? Por ejemplo, en Europa, un poco México, aunque tiene zonas muy cálidas, México, China, ahí, ¿no? Entonces, ¿quién le ha tocado estar en la nieve de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha estado así en la nieve? Yo no, profe. Ah, ninguno. Ya ven que hace unos días cayó la mega tormenta esta de granizo, ¿no? Entonces esa se puede parecer un poco ahí, pero no lo es tanto, es más padre cuando cae. No, yo una vez por el Ajusco, pero muchísimo más arriba, Ujú, sí tengo un terreno ahí, entonces pues ahí cayó nieve y pues fuimos sí, poquita, pero sí. ujú. Es bien padre la nieve, ¿no? Cuando cae. A ver, vamos a ver aquí la imagen, dejen ponérsela, ahí está. Entonces se las voy a poner, déjenme cambiar aquí, para que más veamos esto, cómo se representan los climas. Bueno, nada más un momento, entonces ahí está, ¿no? Entonces vean, aquí, acuérdense que la Tierra, entonces tiene esta inclinación. Entonces tiene esta inclinación, vamos a hacerla así un poquito la vamos a girar, ¿no? Entonces los rayos del sol obviamente impactan más aquí. Entonces hace a unos 10,000, entre 10,000 y 15,000 años, toda esta parte no estaba tan desertificada, ¿no? Es decir, sí impacta más el sol aquí por la forma en que está la Tierra, en que tiene su composición, pero eso no significa, por ejemplo, ahí está, ahí se ve, pero hubo momentos donde la parte del bosque, pues era la mitad, ¿no? Entonces la desertificación en los últimos años ha sido intensa. O sea, vean lo que queda de selva, o sea, selva. Esta es la selva negra, ¿no? La selva africana, y también empezamos a tener desertificación. Acá lo más curioso es que si se fijan, aquí tenemos una zona muy cálida junto a una zona muy fría, que es el Antártico, esta parte de aquí con una zona muy cálida. Lo mismo pasa con Australia, vean. Aquí tenemos Australia, ¿no? Que también es un desierto y también le impacta el sol porque es la forma, es decir, él viene así, ¿no? Viene así y ahí le impacta, y vean, y tenemos una zona fría. Aquí no llega el sol, entonces por eso está
tan frío. Y entonces las grandes zonas de desiertos. Se fijan acá, también tenemos esto, ¿no? La parte del Golfo Pérsico, esta parte, y una zona que si bien este desierto, lo que es el desierto de Gobi, y esta parte que vemos muy seca en Asia, recuerden que esta parte de la India llegó, entonces la India llegó, impactó, y aquí fue donde se originaron los Himalaya, aquí podemos verlos, los Himalaya, y los vemos, ¿no? Los Himalaya y todos juntos. ¿Por qué? Porque la India chocó contra esta zona que ya estaba, chocó. Pero al lado, si se fijan, vemos muchas zonas de lagos, pero vemos una gran zona de lagos ahí, ¿no? Súper importante. Y tenemos ahí entre el calor, podemos ver ahí, ¿no? Aquí vamos a buscar el Everest, por aquí está el Everest, por aquí lo vamos a encontrar. Por aquí está, ¿no? En Nepal, entonces por aquí lo podemos ver, seguramente nos aparecerán por ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vean el contraste aquí, ¿no? De los climas. Aquí está Katmandú, que es súper importante. Entonces, si se fijan lo interesante, toda esta zona increíblemente verde, está la montaña y luego está el desierto, ¿no? Es una cosa como súper importante. Ah, y aquí está el Everest, ya lo encontramos. Ajá, aquí está el monte Everest. Ahí está, ¿no? Ahí por si quieren irlo a escalar un día, pues ahí lo van a encontrar. Vamos a verlo cómo se ve. Ahí se ve, ¿no? Entonces vean el Everest. Por eso es la montaña más grande del mundo. Ahí los que llegan a escalar esa, bueno, pues ya son verdaderamente, ahí está, ¿no? El Everest. Perfecto, muy bien. Bueno, nos regresamos a nuestra presentación. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Entonces, ahí vamos a ver los temas. Entonces, les voy a enviar la imagen. Se ve muy claro, entonces ustedes van a poder ver ahí los diferentes tipos de climas. Pero lo más importante es que se sepan es esta, ¿no? La clasificación Copenhague, que esa es su denominación, es decir, así se clasifican los climas en el mundo. Ahora, habíamos un poco visto ya esta cuestión de que las aguas, pues tienen este efecto en la atmósfera, y el agua, pues que nosotros tenemos, pues sí, vemos que es una falacia decir que tenemos, la Tierra es 71% agua. No, es solamente la corteza donde está el agua, y es en esa parte donde está el agua. Entonces ahí hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque si le quitamos el agua, pues ya vimos una representación de cómo se ve todo feo, ¿no? Todo sin agua. Muy bien, y obviamente ya para terminar esta parte física, de la geografía física, vamos viendo esto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se componen? ¿Dónde están todas estas, la hidrosfera, el agua, todo? ¿Dónde se componen todo? Pues obviamente nosotros que estamos en la Tierra, nos encontramos, por ejemplo, con diferentes planos. Por ejemplo, tenemos las mesetas, que son las partes planas. Por ejemplo, donde estamos nosotros ahorita es una meseta, ¿no? Tenemos precipicios cuando van a las carreteras y ven los precipicios. Tenemos cimas, laderas, ¿no? Llanuras, muy importante. Es decir, vean, la llanura es muy diferente porque la llanura está en zona baja. Ajá, y la meseta está en zona alta. ¿Y por qué decimos que México, la Ciudad de México, ajá, está en una meseta? Porque estamos a 2.500, en este caso, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces estamos a una altura considerable. Las cordilleras son las composiciones, obviamente, de tierra. Los picos, las sierras también son composiciones. En fin, ¿no? Los valles es donde llegan, donde pueden estar ahí. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí esta es la última parte de orosfera, y esto es como se ven los mares. Si le quitamos el agua, vamos a hacer otra visita a nuestro mapa. Ahora vamos a visitar el mar, aquí el Atlántico, porque aquí se ven todos estos. Vamos a verlo primero aquí, y ahorita regresamos a nuestro mapa. A ver, déjenme irlo buscando. Aquí, ahí está. Ahí está México. ¿Dónde está México? Ahí está.
Muy bien, ahí lo vamos a ver. Muy bien, entonces vean, tenemos el fondo oceánico. Este es, por ejemplo, donde están las playas, ¿no? Aquí, perdón. Aquí en esta parte de aquí, es de arriba, es donde están las playas. Es decir, si nos metemos un poquito más, perdón, si nos metemos un poquito más, empieza la caída. Y abajo tenemos todo un sistema orográfico súper interesante. También tenemos montañas, ¿no? También tenemos volcanes. Ujú. Tenemos estas dorsales aquí, o sea, estos rompimientos de flujo que van saliendo y donde tenemos y pensamos que también se ha originado, tenemos fosas, es decir, la parte más del fondo. Y aquí tenemos esta dinámica de los movimientos. Entonces, por ejemplo, si le echamos un ojo aquí, vamos a ver, les voy a compartir otra vez la imagen de aquí, de nuestro... Ajá, entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está México. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de la parte de aquí, y aquí podemos ver cómo las aguas, hay unas aguas poco profundas aquí, pero si recorremos, ya empieza a ver aquí unas aguas, pues sí, ya bastantes. Aquí, ajá, ya hay unas aguas bastante complicadas, entonces vean ahí, ¿no? Ahí están las dorsales, ahí está, ahí tenemos un pequeño volcán, ahí que sale, y aquí tenemos estas dorsales, vean, aquí tenemos un valle, ¿no? Y si se fijan aquí, en esta parte, esta imagen muy padre, cómo viene la playa, ¿no? Aquí esto, bajamos, o sea, aquí en Colima, ¿no? Luego empieza a bajar, y luego aquí ya empieza la fosa, ¿no? Aquí es donde ya estamos en las fosas. Si se fijan aquí, no, si es profundo, ahí ya es profundo. Aquí todavía estamos leves en las playas, ¿no? Por ejemplo, y aún así vean, ¿no? Si ya es profundo, bueno, pero no son las profundidades aquí. ¿Dónde se imaginan que es la zona? Y si se fijan cuántas líneas hay aquí, ¿no les llama la atención todas estas líneas que se ven aquí? ¿Por qué creen que son tantas líneas estas? ¿De dónde creen que salieron estas líneas? Porque digamos que el piso o el suelo se va partiendo, o sea, se va abriendo. Claro, exactamente. ¿Y por qué no siempre ha estado así? Entonces, son pequeñas. Entonces, vamos a visitar donde se conoce, se conoce que es la zona más profunda. Bueno, se piensa que es la zona más profunda que está acá. Aquí estamos. Llegar aquí, darle un poco la vuelta. Ajá, aquí. Vamos a esta parte de aquí, ¿no? Entonces, vean, en esta parte de acá están aquí, en esta parte de aquí, esto es lo que se llama como las fosas marianas, es decir, es la zona más profunda que hay, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces aquí son kilómetros y kilómetros hacia abajo, ¿no? Para abajo, entonces son las fosas marianas y ahí es donde está lo más profundo de lo profundo, ¿no? Son hoyos que tenemos y que los podemos visitar acá, incluso acá tenemos otra. Ahora, vean aquí, esta imagen es súper importante porque acá lo que descubrieron los científicos, todo esto que ven aquí, todo esto que se ve aquí y esto que se ve acá, los científicos lo acaban de determinar que esto fue otro continente, un continente que terminó hundido, ¿no? Que terminó rebasado. Pero vean lo grande que es, ¿no? Y de qué forma tiene esto. Tiene forma como de un cabellito de mar, ¿no? O sea, acostado, la panza, la cabeza, el ojo, ¿no? Pero estos piensan que fue un continente completo que estaba emergido y que después se sumergió, ¿no? Y por eso aquí tiembla tanto. Aquí hay cantidad de terremotos cada día, ¿no? O sea, tiembla muchísimo. Muy bien, nos regresamos acá a nuestra presentación. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a esto? A las fosas, a las placas y todo este asunto. ¿Alguna duda ahí con eso? ¿No? No, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ya para terminar esta parte, veríamos dos efectos que se dan en la parte de la hidrografía y que dependen muchísimo, la vida humana depende de ellos. Por ejemplo, una de ellas son los efectos de las mareas. Entonces, ojo, su examen, una de las preguntas claras
clásicas de esto es qué origina las mareas. Si la originan los vientos, o la origina la luna, o si la originan los movimientos de traslación o el movimiento de rotación. Entonces, obviamente, el efecto de las mareas es el efecto de la luna, es la fuerza de gravedad que ejerce la luna, en este caso es en la Tierra, y se refleja en esto, ¿no? En la luna, en que sube la marea o baja la marea. Muy bien, eso es muy importante. Y otro de los grandes que vienen, otra de las preguntas que llegan a venir con esto es las olas. Entonces, ¿a qué se producen las olas? Las olas tienen dos elementos. Uno, este es el movimiento de rotación de la Tierra y como consecuencia del movimiento de rotación son los vientos, ¿no? Entonces, ahí es donde se Pero una pregunta. Dime. ¿También la marea no es fenómeno de la rotación? No. En este caso es como la rotación es uno de sus elementos. O sea, porque la Tierra aquí va girando, ¿no? Y obviamente eso hace que la Luna, pues la encontremos en Profe, diferentes momentos. Dime. yo me confundo con la rotación y traslación. ¿Cuál era la rotación? Ok. La rotación, en este caso, es que gira la Tierra sobre su propio eje. Y la traslación es cuando la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? Que va girando. Entonces, esto es así, te lo puedes, para que no te confundas, así se traslada, traslada de un lugar a otro, ¿no? Aquí. Y rotación es que está rotando en sí misma. ¿Mm? O sea, gira en sí misma. Esos serían los dos movimientos. Vale, gracias. No, ok. Perfecto, entonces esos son los dos movimientos y las olas. Perfecto, entonces otro elemento que ya está también en vías de extinción, pues son los glaciares. Entonces, los glaciares se han ido formando por también estos periodos de congelamiento y zonas frías, las zonas como Groenlandia o la Antártida o el Ártico, pues obviamente hay más frío, pero también los encontramos los glaciares en las montañas, en lo alto de las montañas. Entonces, hace unos días se declaró extinto el glaciar que cubría el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, obviamente, esos glaciares se llaman nieves perpetuas o hielo perpetuo. ¿Por qué? Pues porque llevan ahí cientos de años, ¿no? ¿Por qué? Porque hace frío, si ustedes suben una montaña, pues usualmente en la parte de arriba pues hace frío, el clima está más rudo. Si alguno de ustedes ha subido el Ajusco, aunque sea, ¿no? En la parte de arriba pues hace frío. Y entonces aquí se congela. Y aquí muchos de los glaciares son de color azul. ¿Por qué azul? Porque tienen mucho nitrógeno, ¿no? Entonces es nitrógeno congelado lo que tenemos, ¿no? Ahí en el agua. Muy bien, entonces, y pues sí, se están descongelando a un ritmo impresionante, ¿no? A un ritmo que es muy preocupante sobre todo para los investigadores, porque, bueno, no solo para los investigadores, sino para todo el mundo, porque dice, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar con esto? Aquí quería ponerle subglacial, pero no, no hay muchos datos ahí, entonces no me permite llegar al glaciar para mostrarse. Sí, no se llega. No sé por qué no lo permite, pero a ver acá. Esto sí. Aquí se ve estos glaciares, ¿no? Entonces, a ver, les voy a cambiar de nuevo la imagen para ver un glaciar real. Entonces, por ejemplo, esta zona es Groenlandia, ¿no? Aquí vemos Groenlandia, entonces Groenlandia aquí está, ¿no? Esto es Islandia, ¿no? Aquí está y aquí está Canadá. Entonces, por ejemplo, esta zona, todo esto es un glaciar, todo esto es un glaciar, todo esto, y a su vez, cada uno de estos tiene subniveles de glaciares. Entonces, por ejemplo, se van moviendo, se van desplazando.
Entonces ahí los tenemos y se van desplazando ellos, o sea, van creciendo o van decreciendo. Entonces, por ejemplo, digamos aquí, esta es la zona, aquí lo podemos ver, que se marca, ese es un glaciar clásico, ¿no? Porque esta es una apertura y aquí está cubierto de hielo, ¿no? Y ahí lo podemos ver, todo congelado, ¿no? Aunque la imagen no está definida, pero podemos ir viendo cómo este puede crecer o puede irse para atrás, ¿no? Entonces, ese es un glaciar. Perfecto. Muy bien, y ahí tenemos. Y algunos cuando se rompen se ponen en color azul, ¿no? Por lo mismo de que tienen mucho nitrógeno. Entonces ahí están los glaciares. Entonces vean la proporción de hielo que ya queda, ¿no? Entonces es muy poco ya para lo que había antes ahí. O sea, es muy poquito el hielo también aquí. Antes toda esta zona era de hielo. Todo esto, no nada más toda esta parte y igual acá atrás, ¿no? Bueno, aquí lo podemos ver, toda esta zona también ha comenzado también un proceso de separación, es decir, se separan glaciares de tamaños de ciudades, ya ven el tamaño que es, y pues también van recorriendo y van ahí haciendo destrozos. Perfecto, muy bien. Y ya para terminar el día de hoy, nada más veríamos aquí cuáles son los sistemas montañosos de México, cuáles son los que nos interesan. Pues básicamente son estos, ¿no? Tenemos la Sierra Madre Oriental, que está acá, y que viene, es toda esta parte, ahorita la vemos en el otro mapa, esa es la parte de Tamaulipas, viene desde Chihuahua, pasa por aquí, por Tamaulipas, Nuevo León, llega por Veracruz y llega hasta Tabasco, ¿no? Luego la Sierra Madre de Chiapas, que es esta. Ajá, la Sierra Madre del Sur, muy famosa, que viene Guerrero, Oaxaca, toma una parte ahí. La cordillera neovolcánica es esta, es donde están los volcanes, y aquí es donde está la Ciudad de México, y esta cordillera es donde vemos algunos lugares, por ejemplo, como Tepoztlán, ¿no? Que ahí, si ustedes ven, ahí las montañas se ven súper padres ahí. Y tenemos la más famosa, que es la Sierra Madre Occidental, viene desde Guadalajara, pasa por Campeche, ¿no? Y llega hasta aquí Chihuahua, ¿no? Y la Sierra Californiana, que es pequeña, pero no por ello menos importante, ¿no? Ahí está. Luego, esos son los muy importantes, ahorita que las imágenes lo van a ver. Estos son los principales ríos. ¿Cuáles son los ríos que les suelen preguntar? En este caso, los que llegan a preguntar por la importancia son estos, es el Hondo, que es el que hace colindancia con Belice, ajá, es el que hace frontera con Belice, el Suchiate, que hace frontera con Profe, Guatemala. Dime, Fer. ¿está notando o algo así? Ah, sí, le dejé en el mapa. Ah, sí, perdón, perdón, Yo no lo perdón. veo. Perdón. Me clavé, lo dejé en el mapa. Ahí estaba. Entonces, a ver, les regreso. Ahorita les voy a mandar esta. Estábamos viendo esto, ¿no? Yo estaba ya marcando aquí, pero ustedes no me veían esto, veían el mapa. Entonces, Sierra Madre Oriental, aquí, zona es esta. Las llanuras, esta zona de llanura, te lo vamos a ver en el mapa. Sierra Madre Occidental, desde acá, desde Michoacán hasta arriba. La Sierra Californiana, que es California Norte. La neovolcánica, que es aquí en medio, que es donde están los volcanes. La Sierra Madre del Sur, que es Oaxaca y Guerrero, la Sierra de Chiapas. Y luego veíamos los ríos que les preguntan, de México, el río Hondo hace frontera con Belice y el río Suchiate con Guatemala y el río Bravo con Estados Unidos. Ojo, estos son los tres que les preguntan. Y si les llegan a preguntar el caudaloso, o sea, cuáles son los más caudalosos, tenemos es el Papaloapan, ¿no? Que recorre estas partes de Tabasco, ¿no? El Grijalva, que aquí está, y Usumacinta. Estos dos son los más caudalosos, son los más grandes, ¿no? En este caso. Serían los ríos. Y solamente aquí los climas en específico, en la misma escala que veíamos, ¿no? Los ambientes secos, esta parte de
Sonora, ¿no? Chihuahua, no por nada ahí está el desierto de Chihuahua. Vemos que las partes verdes son templadas húmedas, es donde está la Ciudad de México, junto con un ambiente seco, ¿no? La Ciudad de México ahí metida ahí. Y toda esta zona, ¿no? Son cálidos y húmedos, toda zona de la Riviera Maya y todo esto. Y aquí vamos a ver la importancia de estos climas que se conjugan porque esta va a ser la zona ganadera de México, es donde se siembra y se extrae la mayoría de los alimentos que tenemos. Muy bien, entonces ya nada más vamos a echarle una vuelta otra vez al mapa para ver estos con detalles ahí y ya terminamos. A ver, otra vez lo comparto. Y gracias, Fer, por aclararme, porque luego se me va ahí el asunto. Entonces, ya nada más para terminar, entonces repasamos, ¿no? Vean la zona, toda esta es la zona de México, toda la zona desértica o de clima seco, aquí vemos todo esto. Esta es la zona que nosotros consideramos muy seca, aquí vemos la cordillera, si se fijan aquí, esta es la Sierra Madre Oriental. Ajá, esta que se ve aquí, esta es la Sierra Madre, perdón, es la Sierra Californiana, que es parte de este conjunto que se llaman las Rocallosas, en este caso, estas son las Rocallosas, estas también. Ajá, esta es la Sierra Madre que decíamos la Sierra Madre Oriental, esto es lo que se llama la Sierra Gorda, esto es lo que nosotros consideramos la Sierra Madre Oriental, aquí, esta de aquí abajito, aquí la de Chiapas, toda esta zona de Chiapas, aquí y aquí donde estamos nosotros, pues ahí está lo que nosotros decimos que es la meseta volcánica, ¿no? Porque aquí tenemos los volcanes, aquí está el Popo, aquí está el Ixta, y aquí nosotros estamos. Es un ambiente un poco de seco a semiseco. Muy bien, ¿alguna duda con esto? ¿Todo claro? Todo bien, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, pues nos vamos mañana le seguimos y ya vamos a ver las zonas económicas, vamos a ver zonas económicas de México y del mundo, ya para terminar la parte de geografía, ¿vale? Y al ratito, denme chance un poquito, ahorita tengo otra clase, terminando les mando las imágenes, todo y los dos videos, ¿sale? Pues muchas gracias y nos vemos mañana igual a Gracias. las 5. Tengan buena tarde. Adiós, maestro. Bye bye. Adiós, profe, gracias por su... Ay, profe. Que les vaya muy bien. Bye bye.